Buenas tardes a todos. Ahora vamos a pasar por la parte de la tarde que empieza el curso de energía renovable. Paso ahora la palabra al Roberto Velázquez, que se presentará y hará la presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Roberto Velázquez. Soy chileno, pero vivo hace 21 años en Brasil. Y es la primera vez que yo vengo a Chile sin ser vacaciones. O sea, es la primera vez que vengo a trabajar aquí. Entonces es una experiencia medio rara para mí. En primer lugar, quería pedirles disculpas porque eventualmente hay algunos slides que pueden estar con alguna que otra palabra en portugués, porque este curso fue hecho en Brasil, era un curso que tenía una vigencia mucho mayor, duraba una semana, y lo que hicimos es más o menos hacer una especie de resumen, y ese resumen para algunos de ustedes puede ser básico, o sea, las informaciones, porque la información que nosotros tenemos es que este grupo es bastante diverso, entonces hay gente que tiene alguna experiencia en la área de energía renovable y otras personas que realmente no son tan especialistas. Entonces, vamos a dividir esa primera parte. Voy a intentar hablar de 4 asuntos. El primer asunto es una introducción a renovables. Enseguida voy a hablar sobre el panorama que se observa en el mundo en relación a la capacidad instalada y en relación a los costos de renovables. Posteriormente voy a hablar sobre los mecanismos que han sido utilizados o que vienen siendo utilizados en el mundo. ¿Se escucha mal? ¿No? ¿Ya? Se puede moverse, no se puede. Ok, ok. Lo voy a dejar aquí. Y finalmente, antes del intervalo, vamos a hablar sobre alguna relación entre gases de efecto invernadero y renovables. Entonces, la cosa va a ser un poco rápida al inicio, pero tenemos una cierta flexibilidad y podemos volver a los asuntos, me pueden preguntar más tarde o me pueden interrumpir también. Si voy muy rápido, después podemos volver. Vamos ahí. Entonces, el primer slide tiene que ver con una relación entre el consumo. Nos tenemos el consumo, es pedagógico, no es matemático esto aquí. Entonces tenemos el consumo por un lado y por otro lado tenemos el potencial de generación, el potencial de energía, energía primaria. Entonces tenemos una comparación entre el potencial de energía de las distintas fuentes, energía solar, geotérmica, hidráulica, biomasa y eólica, y podemos ver que realmente el consumo que nosotros tenemos en el planeta es bastante pequeño comparado con el potencial. Obviamente eso es una situación ideal y existe una serie de restricciones económicas, geográficas, en fin, que eso ahí pasa a ser una situación hipotética. Vamos a comenzar con eólica. Yo hice un pequeño histórico, ¿no? A energía eólica ya hacía parte de la vida de los egipcios, ¿no? 5.000 años antes de Cristo. En China se molía, ya se usaban molinos con energía eólica, 200 años antes de Cristo. Y aún existen estas instalaciones en Irán, que son los primeros molinos de eje vertical. Antiguamente era en Persia, pero aún existen esas instalaciones. Posteriormente, en la Edad Media, hubo una fuerte influencia de los molinos, principalmente en países como Inglaterra, Alemania y Holanda, ¿no? Aún se pueden ver esas instalaciones en Holanda principalmente. Y esos molinos tuvieron su apogeo entre 1850 y 1930 en Estados Unidos y fueron fundamentales para la expansión y para la colonización de los Estados Unidos. Desde el punto de vista de energía eléctrica, los molinos comenzaron a ser aplicados, la energía eólica comenzó a ser aplicada en Dinamarca y en Estados Unidos a final del siglo XIX. Dando un salto ahí bastante considerable, en 1974, durante la crisis del petróleo,
Se comenzó a investigar, actividades de investigación, desarrollo en Estados Unidos, con ese fin de aperfeccionar las tecnologías eólicas. Un punto interesante aquí es lo que pasó en California, que se estimuló bastante la concesión de créditos y comenzó a se desarrollar una industria de energía eólica, desarrollo de turbinas y las primeras granjas o wind farm comenzaron a ser desarrolladas. Aquí está la primera que fue en 1981, que fue construida por la Boeing, NASA y el Departamento de Energía. Lo que pasó es que cuando esa tecnología no funcionó muy bien, cuando fueron conectadas comenzaron a desintegrarse. O sea, fue un fracaso. Eran unas usinas de una única pala, como ustedes pueden ver, de 7.5 megawatts. Y ese fue un momento interesante porque fue el momento en que los Estados Unidos miró para Dinamarca y identificó una empresa que se llamaba Vestas, que ellos producían, era una empresa que fabricaba equipos agrícolas y solicitó la primera usina, la primera turbina eléctrica en 1979. La Vestas, no sé si ustedes saben, la Vestas es la mayor fabricante de turbinas eólicas hoy en el mundo. Y esa fue una situación muy interesante porque a partir de ahí podríamos decir que Dinamarca se convirtió en una referencia en relación a energía eólica. Comenzó con ese primer pedido de California. Esos son los modelos que fueron vendidos en esa época, 1983. Eran potencia de 55 kilowatts, altura de 18 metros y diámetro de 15 metros. Siguiendo con la historia, en 1991 fue creado el primer parque eólico offshore, o sea, fuera de la tierra, en el mar, con 11 turbinas de 450 kilowatts a 2 kilómetros del continente y un factor de capacidad de 22%. Factor de capacidad, es importante esa variable. Como vamos a hablar bastante sobre eso, el factor de capacidad es básicamente, haciendo un paréntesis, es básicamente la relación entre la energía efectivamente generada por una determinada turbina dividido por la energía, por el potencial de referencia o potencial máximo de generación de esa misma turbina. Entonces, en ese ejemplo estoy poniendo dos centrales, una nuclear y una fotovoltaica, las dos con 1 megawatt de capacidad máxima. Y si observamos la nuclear tiene un factor de capacidad de 100%. De 100% es porque si yo tengo combustible, ella va a estar generando de forma permanente. El problema con la solar y con la eólica es que el combustible es imprevisible, tanto el sol cuanto el viento. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el factor de capacidad, que es una variable súper importante porque es una variable que tiene influencia no solamente en los aspectos técnicos, más también en la viabilidad económica de un determinado emprendimiento. Entonces, volviendo, aquí tengo una pequeña tabla sobre factor de capacidad. Factor de capacidad menor que 2 es inaceptable. Factor de capacidad de 0.4, cuando decimos 0.4 estamos hablando de 40%, ¿cierto? Y mayor de 0.5, que sería extraordinario. Para que ustedes tengan una idea, este año, el año 2018, en Brasil, se consiguió un factor de capacidad de 42%. Entonces, un factor de capacidad excelente. Obviamente, eso depende mucho del site, del lugar donde está instalada esa planta. Entonces, una definición rápida, energía eólica tiene su origen en la energía solar y es una forma de energía cinética producida por el calentamiento diferenciado de capas de aire, que origina una variación de masa específica y gradientes de presión, o sea, una diferencia de presión. Y eso genera
el viento. Y lo más importante de la energía eólica es el viento, o sea, ¿y cómo medimos el viento? Entonces el viento se mide utilizando estos equipamientos, son equipamientos, es un data logger con un sensor de dirección y un anemómetro que mide la velocidad del viento. Entonces estamos midiendo la velocidad del viento, la dirección del viento y estamos almacenando las informaciones. Normalmente la velocidad del viento se mide en metros por segundo. Pero es importante, aparte de medir la velocidad del viento, es importante también medir la velocidad media del viento, la velocidad máxima y también la turbulencia de un determinado local. El data logger es básicamente un equipamiento que almacena todas esas informaciones, todas esas series históricas y que eventualmente puede servir como una herramienta para crear modelos de previsión de viento, de velocidad de viento. Aquí está un detalle más, un data logger. El data logger se instala, es importante que para cualquier emprendimiento se haga una campaña de mediciones que dure por lo menos 2 años, lo que se recomienda son 3 años, y que se ponga una torre, y en esa torre, que puede ir de 80 a 150 metros, que tenga 2 anemómetros, un superior a 50 metros del suelo y otro inferior a 20 metros del suelo. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de la sensibilidad de la velocidad del viento a la altura. Entonces tenemos una altura aquí de 25 metros, es el mismo local, y aquí una altura de 50 metros. Entonces aquí están comparadas. Puedes ver que la de 50 metros es mayor. Y esa curva que tenemos aquí es la media, es el promedio de todas las mediciones que fueron hechas en cada uno de esos instantes. Entonces tú puedes ver que el comportamiento es mucho más desordenado de lo que aparece aquí. La media es la media. La media, en estadístico dice que la media no dice nada, o sea, la media es todo pero es nada. ¿Sí? Pero es una información importante. En relación al generador eólico, tenemos aquí potencia y para que tengan una idea en relación a los tamaños. Por ejemplo, 9 megas, casi una torre Eiffel. Ese edificio está en Londres, ¿cierto? Aquí también. Ese aquí no sé dónde está. Debe ser Emiratos, probablemente. Entonces, para que tengan una idea, la más grande máquina, turbina eólica es de 12 megas y es francesa, es de la General Electric, con un diámetro de 220 metros. Está aquí. Ese es Empire State. Y tenemos aquí un parque eólico en China, que es el mayor, de 8 gigas, o sea, 8.000 megawatts instalados, y que espera, los cálculos son que llegue a 20.000 megas el 2020. El problema es que ellos tuvieron que construyeron el parque, pero no tenían sistema de transmisión para conseguir transferir esa energía. Entonces hubo un problema aquí serio que está siendo resolvido por lo que yo vi, pero en términos de capacidad instalada es el mayor. Tenemos 2 tipos de generadores. El generador de eje horizontal, que es el que ustedes conocen más, que es el más conocido, y tenemos el de eje vertical. Las ventajas del de eje horizontal son acceso a vientos de mayor velocidad, porque están a la altura mayor. Tiene un mejor control, porque se puede hacer un ajuste del ángulo. Y tiene mayor eficiencia. Desventajas que son la mantención y la instalación es más difícil, y tiene necesita de mecanismos direccionales para girar las palas hacia el viento, o sea, un sistema de optimización para optimizar el aprovechamiento eólico. Y el eje vertical, que son normalmente menores, con menores potencias, no necesitan mecanismos direccionales porque él está fijo. Un generador y transmisión instalado en el suelo, ustedes pueden ver aquí. Tiene baja eficiencia y requiere de un sistema de arranque auxiliar
para accionamiento a bajas velocidades. Y tiene una limitación de altura y de peso. Uma pergunta que normalmente eu me fazia é por que tem três pás, né? Por que tem três pás? Na verdade, você, por um lado, se você tem muitas pás, você tem o maior número de pás aumenta o torque, certo? Então você tem uma relação inversa entre maior torque e menor velocidade. Quando você tem poucas pás, você tem maior velocidade e menor torque, certo? Então, o que um generador eólico precisa é um equilíbrio entre essas duas variáveis. Então, a geração elétrica requer alta velocidade e baixo torque, requiriendo turbinas de poucas palas. Então, por isso que se chegou a essas três palas. Componentes tenemos las palas del rotor, generalmente construido de fibra de vidrio, y tenemos aquí un sistema de acoplamiento de baja velocidad y uno de alta velocidad. Y aquí tenemos un sistema de transmisión que convierte de baja a alta velocidad. Y aquí tenemos el generador, que es donde se convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Y a partir de aquí tenemos todo el sistema eléctrico que se conecta con... Disculpa, eso aquí es súper sensible. Yo le doy... Y aquí tenemos el sistema de cableamiento que llega a la subestación. Normalmente el generador está a 380 volts o 600 volts, depende. Pero esa energía que está siendo generada a ese nivel de voltaje, a ese nivel de tensión, necesita ser conectada al sistema de transmisión. Por eso que es necesario esa subestación elevadora, donde se eleva normalmente a tensiones de 13.8, de 69.000, 13.8 kilovolts. Y por ahí va a depender, esas son situaciones específicas. Eso sería más o menos el estándar. El viento tiene una característica de variabilidad, como ustedes saben. Entonces, la potencia generada en una turbina eólica va a variar, va a depender de la velocidad del viento. Y como no controlamos la velocidad del viento, no podemos controlar la potencia. Es una incerteza. Esas plantas eólicas, ellas pueden incluso no producir energía eléctrica durante un periodo de calma. Eso aquí es importante. Mañana vamos a hablar sobre operación del sistema. Y el concepto de despacho es cuando se define qué generadora, cuál va a ser la generadora, cuál va a ser la máquina que va a producir energía en un determinado momento. Entonces, en el caso de eólicas, obviamente depende de la disponibilidad del viento. Para mitigar esa incertidumbre, normalmente se utilizan modelos de previsión de velocidad de viento, que no es fácil de prevenir y normalmente se puede prevenir algunas horas adelante, normalmente no, es súper complicado. Eso aquí es importante. Es un concepto que mañana vamos a hablar también, que es el concepto de control de generación. El control de generación tiene que ser hecho con plantas de generación completamente controlables, y la eólica no tiene previsibilidad y consecuentemente no sirve como planta o como central utilizable para el control de generación. Entonces la eólica tiene un papel de complementariedad, va a complementar algo que ya existe. Velocidad versus altura, voy a pasar relativamente rápido por aquí. Existe una relación entre la altura y la velocidad. Cuanto mayor la altura, mayor la velocidad. La velocidad del viento, si yo mido la velocidad del viento en un determinado punto específico, puedo calcular la velocidad del viento en otras alturas, utilizando una expresión simple, como esta aquí. Velocidad y rugosidad. Rugosidad, ¿qué es la rugosidad? Es básicamente las barreras,
las dificultades que el viento tiene para circular. Entonces, por ejemplo, una ciudad, un bosque, tiene un factor de rugosidad alto. Áreas residenciales también tienen rugosidad alta. O el aeropuerto, por ejemplo, la pista del aeropuerto tiene una rugosidad prácticamente cero. Que es un caso ideal. O un lago, o el océano. ¿Y cuál es la relación entre velocidad y potencia? La relación entre velocidad y potencia es la siguiente. Aquí tenemos una velocidad, ese es un caso hipotético, pero es bastante típico. Nosotros tenemos la velocidad aquí de 3.5 metros por segundo, que es más o menos cuando la máquina comienza a dar partida. La velocidad comienza a aumentar. En la medida que la velocidad comienza a aumentar, ella alcanza una velocidad nominal, que en este caso es de 12 a 15 metros por segundo. Y ahí para de crecer esa velocidad, para de aumentar. Disculpa, la potencia para de aumentar. Esa es la potencia máxima que esa máquina puede entregar. Y aunque aumentemos la velocidad, no va a ocurrir nada en relación a la potencia, porque está, ¿cuál es la palabra? Llegó a su límite. Entonces, la velocidad del viento no puede aumentar indefinidamente, entonces, porque la máquina puede averiarse. Entonces, cuando llega a 25 metros por segundo, la propia máquina se protege. La curva de potencia depende de algunas variables. No voy a entrar en mucho detalle, voy a hablar solamente cuáles son las variables. Las variables son la eficiencia del sistema de transmisión que mostré en la máquina, la eficiencia del generador. El generador eólico, los generadores eléctricos tienen una eficiencia altísima, 95, 98, hasta más de eficiencia. Significa que 98% de la energía que entra sale. O sea, tienes una pérdida súper baja. Masa específica del aire, que es una constante, y la área barrida por el rotor. Y la área depende de la extensión de las palas. Y finalmente un coeficiente de potencia versus velocidad del viento, que es propio de la máquina. O sea, cada máquina tiene esa curva. Con eso llegamos a las ventajas y desventajas de la energía eólica. Entonces, ventajas: es renovable, no contamina, no produce emisiones de CO2, permite que el dueño de la tierra continúe plantando o creando animales. En Brasil se ha convertido en un negocio para mucha gente que tenía hasta una situación más o menos precaria y alquilaron sus tierras y están teniendo una renta extra. Mano de obra local, entrenamiento de mano de obra local. Es uno de los mejores beneficios costos de la tarifa de energía eléctrica, porque tenemos que recordar que todas esas fuentes, sean renovables o no, de alguna forma van a reflejar en la tarifa de energía eléctrica que estamos pagando. Y genera renta a su dueño, ya hablé de eso, y es inagotable. Y tenemos algunas desventajas, que son la energía intermitente, la característica de ella es intermitente. Existe una polución sonora en torno de 43 decibelios, entonces las residencias no pueden estar a menos de 200 metros, es lo recomendable. Tienen un impacto visual considerable y un impacto en la migración de aves. Aquí tienen una situación. ¿Cuál es el impacto de esas aves cuando se chocan con una turbina? Por ejemplo, las pequeñas, eso aquí sería, por ejemplo, una golondrina, hasta 100 gramos, soporta, es medio cruel esto aquí, pero soporta hasta 16 golondrinas. Eso aquí sería una garza. Puede causar daños serios, la máquina puede perder fuerza y eventualmente puede parar, pero aún puede ser reiniciada. Y aquí sería una especie de buitre, un urubú, que sería un buitre en español. Y ese urubú él realmente acaba con la máquina.
Hay varios casos, hay bastantes videos en YouTube si ustedes quieren ver desastres de eólica. Hay unas que explotan súper bonito. Bueno, mira, fue un poco corrido, pero tenemos poco tiempo, pero podemos volver después. Entonces yo quiero pasar por todas las fuentes, así más o menos rápido, y volvemos ahora, cuando ustedes quieran. Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿35? 25, ok. El próximo paso es generación fotovoltaica. Un poquito de historia. El Vanguard 1 fue el primer satélite lanzado por la NASA y él usaba pequeños paneles solares para alimentar su equipo. Esa fue la primera presencia de energía fotovoltaica de forma importante. En 1970 ya habían sistemas aislados y comenzaron de alguna forma, a viabilizarse económicamente, con el uso de baterías, obviamente. Los sistemas conectados a la red, los on-grid, ellos comenzaron más o menos en 1990, al mismo tiempo que el mecanismo FIT, que vamos a hablar un poco más tarde, que es el Feed-in Tariff. En esa época ya hubo una fuerte reducción de costos y de alguna forma se viabilizó una paridad tarifaria, y la energía fotovoltaica comenzó a ser competitiva cuando comparada con otras fuentes. ¿Cómo funciona? Funciona con un efecto que se llama Becquerel, que cuando tú tienes un semiconductor, y en este caso la irradiación, la luz, cuando es absorbida por este semiconductor, se crea una diferencia de potencial, una diferencia de voltaje. Y cuando tenemos una diferencia de voltaje, tenemos la presencia de corriente. Si tenemos la presencia de corriente, tenemos potencia, tenemos fuerza eléctrica. Entonces, eso fue en 1839. Un detalle es que esa energía, esa corriente que es generada, que es obtenida, es una corriente continua. Y como ustedes saben, nosotros utilizamos en nuestro día a día corriente alternada. Sí, aquí no hay mucho que decir, es básicamente eso. Aquí tenemos la diferencia de tensión o el voltaje se produce aquí en esas dos camadas. Y aquí tenemos un diagrama que es muy importante, que es la radiación, porque así como el viento es lo que define la capacidad de generación, el factor de capacidad y consecuente también la viabilidad de un determinado emprendimiento, aquí dependemos de la radiación. Y la radiación, se divide en tres componentes. Una componente que es la radiación directa, que como la palabra dice, es directa. La radiación difusa, que es aquella que encuentra algún tipo de obstáculo en la atmósfera, por ejemplo una nube, y se refleja. Eso aquí, no sé si está claro, pero eso aquí es un panel fotovoltaico. Y finalmente tenemos la radiación reflejada, que es la incidencia a nivel del suelo. Entonces eso aquí se llama plano inclinado. El plano inclinado, el panel fotovoltaico siempre está en el plano inclinado. Lo recomendable es que esté en un plano inclinado, o sea, con un ángulo. Y cuando tenemos el panel en una situación horizontal, obviamente no tenemos la componente de la radiación reflejada, tenemos solo las otras dos. Una cosa que es importante guardar, una información que es importante guardar, es que la energía solar se utiliza para dos tipos de tecnología.
para esta y para una que veremos un poco más adelante, que es la energía solar concentrada. Y esa utiliza solamente la radiación directa. Las otras componentes no sirven. Para la fotovoltaica, todas sirven. En las regiones próximo del Ecuador, cerca del Ecuador, existe una variación menor de la radiación a lo largo del año. Y en grandes latitudes, o sea, en los extremos norte y sur, existe una variación mayor en relación a esa radiación. Pero lo importante es que la radiación anual en grandes latitudes es menor que en regiones próximas del Ecuador. Aquí tenemos el potencial global y aquí no estamos en el plano inclinado, estamos horizontal. ¿Okay? Ahí podemos ver variando aquí abajo está diario, la verdad eso se mide se puede medir diario. Por ejemplo, aquí tenemos 7.5 kilowatts por metro cuadrado diario. Y aquí arriba es la misma medida, pero es kilowatt metro cuadrado año. Pero exactamente la misma medida. Y como ustedes pueden ver, aquí en Chile somos súper afortunados porque tenemos el desierto de Atacama con el mayor potencial de irradiación del planeta. Y aquí tenemos regiones también súper Australia, África y tal. Es curioso porque existen regiones donde hay una presencia de energía fotovoltaica súper grande, por ejemplo España, Alemania también, y ellos tienen un potencial, el nivel de irradiación es mucho menor, ¿no? Puedes ver que es bastante modesto, está por aquí. Sur de España está por aquí. Bueno, ¿cuáles son las componentes de un módulo fotovoltaico, de un panel solar? Tenemos varias camadas aquí, ¿no? La primera camada es el marco de aluminio normalmente, ¿no? Es a través de ella que se fija el módulo, ¿no? Abajo tenemos un cristal o un vidrio, ¿no? Que en algunos países de América del Sur le decimos vidrio, en otros le decimos cristal, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que aquí en Chile decimos vidrio, pero la mayoría le dice cristal. Tenemos un encapsulado. Sí, ¿cuál es la función del cristal, del vidrio? Es proteger las células, ¿no? Y los conductores del medio ambiente, pero al mismo tiempo permite la entrada de luz. El encapsulante, que es una película que envuelve las células, que sería esa camada aquí, la célula está aquí abajo, y las protege de la humedad y de los materiales externos. Lo que más se utiliza en el mundo, si tú puedes apostar, si ves una casa y si tú dices que eso ahí es silicio, tiene 95% de opción de adivinar que realmente es silicio. Lo que pasa es que tenemos silicio policristalino y monocristalino. El silicio policristalino es menos eficiente porque la verdad es un material, es como si fuera no sé cómo le dicen en otros lugares, pero tú tienes dos tipos de madera. Tenemos las maderas nobles, que son las maderas de verdad, y tenemos esas maderas que son compensadas, que son una mezcla de varias maderas, ¿cierto? Madera compensada, yo creo que. Entonces, cuando hablamos de monocristalino y policristalino, el monocristalino sería la madera de verdad, la noble, y el policristalino sería la compensada, o sea, tiene una eficiencia mayor. Y existe un otro, y son básicamente de silicio cristalino. Y tenemos las películas finas también, que son un material más novedoso, ¿no? Que tienen una flexibilidad mucho mayor, y esa flexibilidad está siendo muy bien vista por la gente de arquitectura, porque tú puedes colocar esas láminas, ¿no? De forma mucho más
la adaptas a la forma que tú quieres. Tenemos aquí algunas fotos, ¿no? Módulo de filme fino, flexible. Y hay una que es súper novedosa que está en este momento, es a nivel de desarrollo, investigación, es un piloto, ¿no?, de esta empresa que se llama Baldur X Green Power. No es de Estados Unidos, es europea, no me acuerdo, de Europa del Este, no me acuerdo exactamente cuál es el país. Y eso aquí es una célula fotovoltaica que tiene una cubierta de espejos. Entonces tenemos ahí un sistema óptico arriba de un sistema fotovoltaico. Y eso ayuda a aumentar la eficiencia del conjunto. En términos de eficiencia, yo comenté sobre el factor de capacidad, que es súper importante, pero para célula fotovoltaica, tan importante o más importante es la eficiencia de los módulos. Entonces nosotros, los más comunes que tenemos aquí son los monocristalinos y los policristalinos, que están entre 18 y 22% de eficiencia. Esa métrica significa que 20% de la energía solar es transformada en corriente continua. Y aquí tenemos las películas finas, que son menos eficientes en general, son más caras también, ¿no?, pero tienen la capacidad de adaptarse y la flexibilidad que las otras no tienen. Finalmente hay otras células orgánicas, utilizan pequeñas moléculas, son más sofisticadas, y se pueden emplear en películas finas a través de técnicas de bajo costo. El proceso de producción es de bajo consumo. En laboratorio este tipo de célula alcanzó 11.5% de eficiencia, o sea, pueden ver que es una eficiencia bastante baja si la comparamos con las otras. Aquí es un gráfico que yo no espero que lo entiendan, no es obligatorio que lo entiendan. Aquí puse ese gráfico por lo siguiente. Aquí tenemos la eficiencia, aquí tenemos todas las tecnologías para energía fotovoltaica. Y aquí tenemos la eficiencia. Entonces, actualmente, desde el punto de vista comercial, lo que tenemos es por aquí, 20%, 20 y poco por ciento. Estamos por aquí. Pero existe mucha gente trabajando en laboratorio con distintas tecnologías y ellos ya están a este nivel de eficiencia, arriba de 40%. Entonces eso está pasando en algunos laboratorios. Y otra cosa interesante es que incluso las tecnologías que nosotros utilizamos ahora, ellas fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces tú puedes ver que se llegó a los 20%, pero se partió de situaciones mucho más precarias. Otros componentes de una central fotovoltaica, y tal vez el segundo más importante, es el inversor. ¿Cuál es el papel del inversor? Como dijimos que la energía, que la corriente es continua, entonces no es que no se pueda utilizar, pero es bastante restrictiva, ya que gran parte de los equipos que utilizamos son de corriente alterna. Es necesario convertir esa corriente continua en corriente alterna, y para eso que está el inversor. Todo inversor tenemos de diversos tamaños. Aquí no hay ninguna novedad. Un inversor es básicamente un equipamiento de electrónica de potencia que transforma una señal que sería una recta, corriente continua, en una señal sinoide, en un seno. Y tenemos de todos los tamaños posibles. Eso aquí es cómo sería un diagrama, cómo funcionan. Aquí tenemos una conexión grid-tied o on-grid, o sea, una conexión que está conectada a la red eléctrica de la distribuidora. Entonces, por ejemplo, es una pequeña casa, tiene los paneles solares, transforma la corriente continua en corriente alterna. Esa corriente puede ser consumida o no, y si no es consumida, es inyectada en la red de distribución. Vamos a hablar más sobre eso más tarde. Y cuando tenemos una off-grid, que significa que no estás conectado en la red, o sea, es un sistema aislado,
ahí necesariamente tiene que aparecer una batería. Entonces la batería, hay dos nuevos equipamientos aquí, la batería y el controlador de carga. La función del controlador de carga es básicamente proteger la batería. La batería es súper sensible a cargas repentinas y también tú no puedes dejar la batería sin carga. O sea, el controlador de carga protege de alguna forma la batería. La área necesaria y es una información así bastante básica, normalmente yo digo que 1 kilowatt pico, sí, cuando hablamos de kilowatt pico, en fotovoltaica se habla de kilowatt pico, no es de kilowatt solamente. Kilowatt pico, el kilowatt es básicamente la máxima potencia que ese equipo puede tener. Entonces, 1 kilowatt pico se puede instalar en un espacio más o menos de 8 metros cuadrados. Eso varía de lugar para lugar, ¿no? Pero en grandes números eso ahí se puede aplicar. Aquí tenemos algunos ejemplos. Sí, y esta información es interesante. 1 megawatt se puede almacenar en un contenedor con baterías de litio, o sea, un contenedor de este tamaño. Si fuese litio, conseguimos almacenar 1 megawatt. Optimización del recurso solar. El recurso solar, él se puede optimizar con lo que llamamos de tracker, o sea, un seguimiento. Obviamente en domicilios es difícil que alguien instale un tracker. Es raro. Pero en grandes proyectos centralizados que llamamos, eso aquí es obligatorio. Entonces tenemos un seguimiento, y es un seguimiento en ese... Sería un seguimiento vertical, un horizontal y un donde tiene ambos, o sea, se sigue el sol en todas las direcciones. Eso tiene alguna importancia cuando se habla de grandes capacidades instaladas. Por ejemplo, si nosotros no tuviésemos un tracker, o sea, tenemos un sistema fijo, estaríamos aquí en esa curva azul. Si tenemos un tracker con seguidor de un eje solamente, estaríamos en esa roja. Y la negra sería si tenemos un tracker de 2 ejes. Entonces podemos variar de 20 a 50% la cantidad de energía generada. Otro punto importante es la temperatura de operación, porque en condiciones de laboratorio, todas esas placas solares, la mayoría fue pensada para 25 grados Celsius. Por ejemplo, en Brasil se opera hasta 46 grados Celsius, dependiendo del lugar. Y esa misma placa en el extremo norte del continente, por ejemplo, va a estar a temperaturas mucho más bajas de 25 grados. Entonces, esa diferencia entre la temperatura de operación y los 25 grados va a tener un impacto en la cantidad de energía que va a ser generada también, en la eficiencia de esa placa solar. Lo que define eso es el coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura que es 0.5% para cada grado a más o a menos. O sea, hay una pérdida de eficiencia mientras más me aleje de los 25 grados. Entonces, ese es otro punto de atención. Y finalmente, el último slide. No quiere. Bueno, el último slide es el siguiente. El último slide es para instalar lo que pasa es que como nosotros estamos en el extremo sur, la placa
el panel fotovoltaico siempre tiene que mirar para el norte, ¿cierto? En este lado del continente, ¿no? Entonces, es importante que sea instalado mirando al norte y con un ángulo, que es aquel ángulo inclinado. Y ese ángulo inclinado tiene que ser, la recomendación que sea igual al ángulo de la latitud. Entonces, por ejemplo, Río de Janeiro está a la latitud 22 grados. Entonces, el ángulo, él tiene que ser instalado, el panel solar tiene que ser instalado a 22 grados, con un ángulo de 22 grados. ¿Okay? Eso es lo que tenía en ese slide. Vamos para heliotérmica. Heliotérmica, tenemos, no sé si ustedes están familiarizados con ese tipo de tecnología, ¿no? Utiliza el sol, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Las regiones más favorecidas son el desierto de Atacama y otras regiones de África, ¿no? Tenemos aquí las regiones desérticas, ¿no? El desierto ahí de México, Estados Unidos, ¿no? La frontera, Texas, y aquí tenemos Australia y otros lugares también. Entonces, ¿qué es esa energía heliotérmica? Esa energía heliotérmica es una concentración, una energía que es consecuencia de una concentración solar, y se transforma yo comenté que tenía que ser irradiación directa, ¿cierto? Entonces esa irradiación directa se transforma en energía térmica, que se transforma en energía eléctrica. Y ahora veremos cómo. La verdad es como si fuese una termoeléctrica, pero a diferencia de quemar un determinado combustible, un carbón o un oleodiesel, en fin, lo que está produciendo es una captación de calor utilizando colectores, ¿eh? O sea, se capta el calor, esa energía térmica es transferida para un líquido de trabajo. ¿Qué líquido de trabajo es? Normalmente es un óleo saturado, óleo fundido, óleo saturado, disculpa. Y ese óleo, ese líquido de trabajo, almacena la energía térmica. Esa energía térmica, cuando entra en contacto con agua, se transforma en vapor, y ese vapor va a generar la energía mecánica, o sea, va a mover una turbina, que consecuentemente va a generar la energía eléctrica. Entonces, en vez de reemplazando un determinado combustible, el proceso térmico es muy parecido con una termoeléctrica. Voy a mostrar una figura que es más fácil. Entonces, lo que tenemos aquí son los colectores. Ese ejemplo aquí es una planta que se llama cilindro parabólico. Entonces, estos son los colectores, son espejos, ¿okay? Son espejos cilíndricos. Esos espejos cilíndricos captan la energía solar y transfieren para un concentrador, un equipamiento que se llama un concentrador, que es básicamente un tubo. Entonces, esa energía térmica que es transferida para ese tubo, en ese tubo tenemos ese líquido de trabajo internamente. La energía térmica se transfiere a ese tubo y ese tubo circula. Esa energía térmica circula cuando entra en contacto con el agua, transforma eso en vapor y entra en un ciclo Rankine. Eso aquí que está, esa parte, es básicamente un ciclo térmico de cualquier emprendimiento termoeléctrico. Aquí tenemos el campo solar, que son los colectores, y aquí tenemos lo que se llama sistema de almacenamiento. Entonces, aquí se almacena la energía térmica. Esa energía térmica, una parte va para almacenamiento y la otra va para transformar energía térmica en vapor cuando en contacto con el agua. Eso es lo que llamamos bloque de potencia. Entonces, lo que yo estaba comentando antes, que esa etapa de conversión de energía térmica en energía eléctrica utiliza los mismos ciclos termodinámicos que las plantas termoeléctricas, que es un ciclo de Rankine o Brayton.
Existen 4 tipos de esas plantas, ¿no? Tenemos la diferencia entre ellas es que el receptor puede ser fijo y el foco es lineal, o el receptor puede ser fijo y el foco puntual. O el receptor puede ser móvil y el foco lineal, o el receptor puede ser móvil y el foco es puntual. Eso va a estar más claro aquí, cuando pasemos una por una. El cilindro parabólico, que es esta aquí, ¿eh? Entonces los colectores son estos. Cuando yo decía que existe una incidencia de la energía de la irradiación solar, se refleja aquí en ese tubo, que es el tubo colector, y comienza el circuito de transferir esa energía térmica del tubo para el agua. El concentrador, que sería esto aquí, el concentrador es un cilindro parabólico formado por espejos curvos de alta reflectancia, 94%. Esos espejos son manufacturados con una arena de bajo nivel de fierro y tienen una abertura de 5 a 6 metros de extensión. Eso aquí es 5 a 6 metros de extensión, pero son modulares, entonces tú puedes poner uno al lado de otro. La estructura puede ser de aluminio o puede ser de acero también. Ese aquí no tiene mucha tecnología, la verdad, porque eso puede ser manufacturado en cualquier local. Ese no es el problema. La verdad, la tecnología más complicada son los espejos. El único cuidado aquí en relación a esa tecnología, a esa estructura metalúrgica es el tracker, porque es necesario, ese dispositivo él sigue el sol, entonces es necesario instalar un sistema de tracker, de la misma forma que hablamos para fotovoltaico. Y ese aquí es el tubo receptor, es un zoom del tubo receptor. Es aquí que circula el líquido de trabajo. Eso aquí es una tecnología bastante sofisticada. Es revestida con un material electromagnético que absorbe la radiación electromagnética. Aquí tengo un detalle de eso aquí. Es aquí tenemos el tubo. Entonces por aquí circula el líquido de trabajo y la energía térmica es almacenada debido a las características ópticas de ese dispositivo. Aquí tenemos algunas plantas en operación. La cilindro parabólica es la que tiene la segunda capacidad instalada del mundo. Pierde solamente para la torre solar, que la torre solar es esa que ustedes deben haber visto, que tenemos una torre enorme en grandes extensiones de terreno y tenemos aquí los espejos apuntando para esa torre. Voy a mostrar una figura aquí. Eso aquí ustedes ya deben haber visto en algún lugar. Y esa aquí es la que tiene mayor capacidad instalada en el mundo. Y tenemos dos tipos de los heliostatos, que serían los colectores, y el receptor, que sería la torre. Entonces la energía, la irradiación se refleja aquí en los heliostatos y es direccionada puntualmente para la torre. Las próximas etapas son idénticas porque se crea una energía aquí. Esa energía térmica puede, por ejemplo, transformar agua en vapor y consecuentemente puede mover una turbina y generar energía eléctrica y se conectar a la red. Esos heliostatos, o los concentradores, pueden ser distribuidos en un ángulo, en una extensión de 180 grados en relación a la torre o 360 grados dependiendo del receptor. Y los receptores, que son los que están instalados aquí encima de la torre,
pueden ser volumétricos, de cavidad o de partículas, que están en etapa experimental, entonces ni siquiera los menciono aquí, no traje ese slide. Es un receptor volumétrico, tiene una estructura de material poroso, transfiere el calor dentro de los poros. Usualmente ese calor es absorbido por el aire y se transfiere para un líquido de trabajo que puede ser agua, puede ser aire inclusive. El receptor, cuando es hecho de metal, la temperatura varía entre 800 y 1000 grados, y cuando es de cerámica puede llegar a 1500 grados. La eficiencia de conversión es mayor de 75%, o sea, 75% de la energía térmica es transformada en energía, 75% de la energía que impacta el receptor es transformada en energía térmica que puede ser aprovechada para tener contacto con un líquido de trabajo o con el propio aire. No voy a entrar en muchos detalles aquí porque son cosas bastante específicas. Aquí hay algunas fotos de dos plantas, una en España y otra en Estados Unidos. España es el mayor, es el líder en ese tipo de tecnología. Son enormes áreas, es muy interesante. Disco Stirling, que es una tercera, que es esta, no sé si ya la vieron. Esa es bien interesante porque ella tiene ese colector, parece una parabólica, él tiene el receptor aquí. Entonces la verdad es como si fuera una planta individual. La incidencia de irradiación se refleja aquí, y aquí inmediatamente tiene un motor Stirling, por eso se llama Stirling. Entonces la energía ya es generada, la energía eléctrica ya es generada aquí, prácticamente directamente. Entonces cada uno de esos colectores puede ser una planta aislada, pero también pueden funcionar como si fueran un parque de generación, o sea, varios. Como es un motor, él utiliza un ciclo de Rankine. Y es básicamente un ciclo termodinámico que puede operar con gas como líquido. Ese HTF significa Heat Transfer Fluid, entonces el líquido de trabajo de aquecimiento, de calentamiento. Y puede ser utilizado hidrógeno, helio o aire. Tiene altísima eficiencia. Yo quería mostrar, sí, este es el que quería mostrar. Son modulares, pueden ser instalados en el local modular, así como si fuesen pequeñas placas, y que forman el disco. A partir de espejos más pequeños se puede montar, se puede instalar ese disco. El receptor varía dependiendo de la aplicación, si va a ser una planta individual, o sea, si vamos a generar directamente en el conjunto concentrador y receptor, o si va a ser parte de un parque mayor. Eso aquí es interesante porque existe la posibilidad también de generar vapor. Vapor para la industria, el vapor es una cosa muy importante. La verdad, cuando pensamos en industria, la industria en general no consume tanta energía eléctrica. La industria en general consume mucho más energía térmica. Y energía térmica en la forma de vapor. Entonces, en algunos lugares ya se ve como una oportunidad de negocios utilizar esa tecnología de concentradores, CSP, que es concentrador de potencia solar, para generar vapor y vender vapor. Y finalmente, la tecnología Fresnel, que es súper poco usada, existe a nivel de investigación y desarrollo. Hay algunos pilotos.
no es muy utilizada a nivel comercial. La verdad, a nivel comercial son las dos primeras, la torre y la cilindro parabólico. Aquí no hay mucha novedad porque tenemos la radiación solar, eso aquí son los colectores y ese aquí el receptor, que es lineal, en este caso pues se llama Fresnel lineal. Y la incidencia de energía térmica aquí, en contacto con un líquido de trabajo, va a producir el vapor que va a generar la energía mecánica necesaria para posteriormente generar la energía eléctrica. Aquí tenemos una foto de una planta Fresnel. Existe la posibilidad que, por ejemplo, un cilindro parabólico funcione con un sistema de backup. Ese sistema de backup quemar algún tipo de combustible. O sea, porque la cuestión del factor de capacidad aquí también es muy similar con la fotovoltaica. Si tienes sol, vas a tener generación. Si no tienes sol, no tienes generación. Tienes dos formas de aumentar el factor de capacidad. O un sistema de almacenamiento térmico, o un sistema de backup. Ese sistema de backup va a ser básicamente la quema de combustible en esos momentos en que tú no tienes el recurso solar. Lo que a veces no es muy interesante porque ese tipo de planta heliotérmica tiene como una de las ventajas es que no polúe, es completamente sustentable y le pones y te pones a quemar un combustible como un óleo diésel, es un poco contraproducente. Entonces algunos para disminuir ese impacto han utilizado algún tipo de combustible como biomasa. Entonces es un sistema híbrido. Aquí tenemos una foto de un sistema de almacenamiento térmico. Utilizan sal fundido. El líquido de trabajo es sal fundido. Son unos bloques de concreto. Entonces con eso terminamos la generación. ¿Cómo estamos de tiempo? 70. Generación maremotriz, vamos a hacer. La generación maremotriz, vamos a dar una pasada rápida, no voy a entrar en mucho detalle porque la capacidad instalada es bastante baja. Quería mostrarla más para que ustedes tengan una idea de las posibilidades. Y voy a hablar de esas tres primeras. Existen 5. Las 3 primeras, que son las más típicas, de olas oceánicas, de marea y de corrientes marítimas. Olas oceánicas, tenemos ese ejemplo aquí. Esa aquí funciona en el nordeste de Brasil, que se llama Pecém, en un puerto de Pecém. Es un proyecto de investigación y desarrollo, todavía no es comercial. ¿Cómo funciona? Bueno, es utilizada la energía presente en las olas y es como si fuera un proceso de aire comprimido. Se crea una bolsa de aire, o sea, el agua entra en contacto con esa bolsa de aire y esa energía presente en el aire, esa energía hidráulica, del aire comprimido, produce la energía mecánica necesaria para generar la energía eléctrica aquí arriba. Esas columnas de aguas oscilantes que sujetan esas bolsas de aire accionan la turbina. Aquí hay otra foto. Aquí está el generador, aquí arriba, ¿no? Entonces el aire, él circula por esa tubulación. Tenemos este sistema también, que es una vela, ¿no? que la influencia de la ola mueve esa vela en ese eje
y produce, y estamos hablando de un sistema hidráulico, ¿no? Y se genera esa energía mecánica. Consecuentemente, el proceso es el mismo: energía mecánica, energía eléctrica. Esa otra, que se llama overtopping, existe a nivel de investigación y desarrollo también, de esa empresa, Wave Dragon. Lo que se crea es una especie de reservatorio. La ola viene, se crea un reservatorio aquí y la gravedad, es como si fuese una hidroeléctrica. La gravedad va como si fuera un conducto forzado de una hidroeléctrica. La energía mecánica se produce por esa caída de agua y consecuentemente la energía eléctrica. Factor de capacidad entre 25 y 35%. Esa es bien antigua, está en Francia. Existe, funciona como una hidroeléctrica. Tiene esa barrera aquí, esa presa, esa represa. Y aquí está escrito Mara, disculpa, pero es marea. Entonces, lo que funciona cuando la marea está baja, también es esta represa. Cuando la marea está baja o está alta, existe una circulación de agua, es exactamente una hidroeléctrica. Esa agua circula, mueve una turbina que va a generar energía eléctrica. Esa usina es bastante antigua, tengo el dato, y me parece que es una de las dos que realmente está funcionando en el mundo de forma comercial. Es madura porque es una tecnología madura porque funciona como una hidroeléctrica. Es fácil de prevenir la generación porque tenemos una represa, entonces de alguna forma es más controlable. El factor de capacidad es en torno de 25%. Tiene unas restricciones que no puede ser instalada en cualquier lugar, tiene unas restricciones locacionales. Y necesita de grandes represas para ser económicamente viable. Y amplitudes de marea de 5.5 metros. De corrientes marítimas tenemos esa aquí, que la corriente circula, va a mover esas hélices. Cuando mueve esas hélices va a generar la energía mecánica y consecuentemente la energía eléctrica. Tiene una cierta previsibilidad porque las mareas son previsibles, las corrientes son previsibles también. Entonces, de alguna forma se puede prevenir la cantidad de energía que puede ser generada. Obviamente funciona con agua salada, que eso tiene alguna relevancia en relación a los equipamientos, tiene una importancia porque son equipamientos sumergidos. Ventaja y desventaja, y ahí estamos hablando de todas las opciones de maremotriz. Pueden estar cerca del punto de demanda, o sea, normalmente están cerca de la costa. Generan energía durante el día y la noche. Son previsibles. Desventaja, existe incertidumbre en relación a los impactos ambientales causados. En relación a cómo es una tecnología bastante reciente, no hay estudios muy apurados sobre eso. Poblaciones de peces y aves, no se sabe cuáles son los impactos, ¿no? Porque existe la instalación de cables subterráneos, submarinos, disculpa. Y existe un proceso de erosión y deposición de sedimentos, como cualquier hidroeléctrica, funciona como una hidroeléctrica. Y por el hecho de estar en contacto con agua salada requiere de materiales resistentes. Entonces, corrí bastante porque tenemos un tiempo bastante corto, pero esa sería la primera parte, una introducción en relación a esas 4 tecnologías que yo creo que son las que tal vez vamos a hablar más. No hablé sobre biomasa, porque biomasa es un proceso termodinámico también, donde se quema un combustible. Ni de hidroeléctrica, porque hidroeléctrica me parece que todo el mundo está más o menos, conoce mejor cómo funciona una hidroeléctrica. Por favor, ¿puedes poner la segunda parte?
¿Cuántos minutos? Vamos a ver un panorama en relación a cuál es la situación actual, la participación de las renovables en el mundo. Aquí tenemos un diagrama de 3 aspectos. Y aquí desde el punto de vista de consumo, o sea, el consumo en el mundo, el consumo de energía, no estamos hablando solamente de energía eléctrica, de toda la energía del mundo, es 32% en el sector de transporte, 48% para calentamiento y 20% el consumo es de origen, o sea, es de electricidad. Vamos a ver eso de nuevo más adelante. Más o menos 25% del consumo de energía es de electricidad. Aquí tenemos la capacidad instalada. Cuando hablamos de capacidad instalada, no sé si para todo el mundo es obvio, capacidad instalada es la potencia instalada. ¿Okay? Entonces son sinónimos, capacidad y potencia. Tenemos aquí la evolución de la capacidad instalada por tipo de fuente. Tenemos hidroelectricidad aquí, eólica y solar siempre se destacando. Y un crecimiento permanente. Esa misma fotografía yo tenía del año pasado y aumentó bastante en relación al año pasado, de un año para otro. Y lo que se dice en ese último relatorio del REN 21 es que las renovables continúan firmes, continúan creciendo, pero no en la velocidad necesaria que se requiere para hacer esa transformación radical en relación a el sector energético. Hablando del mundo de generación de energía eléctrica, 26.5% es renovable, el resto es prácticamente fósil. Y de ese 26.5%, y eso en el mundo, 16.4% es hidroelectricidad, que es más tradicional, que normalmente en algunos casos llamamos de energías renovables convencionales. Pues son grandes, aquí están todas, las grandes y las pequeñas. Y aquí tenemos la fotovoltaica con 1.9% y la eólica con 5.6%. Aún es bastante pequeña la participación. Esa es la fotografía actual de... tenemos aquí algunos grupos de países interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos los BRICS, que tienen Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. Pero podemos ver que solamente China tiene 334 de esos 420. O sea, gran parte de eso aquí es China. Y aquí tenemos la Europa completa. Después de China, lo que viene aquí es Estados Unidos, es el segundo mayor país con capacidad instalada, ¿okay? Potencia instalada. El mundo está en 1081 gigas. Ese número tal vez no diga mucha cosa. Ese número puede decir alguna cosa. 161 gigas. Estados Unidos tiene 161 gigas instalados. La capacidad instalada de Brasil, con todas hidroeléctrica, térmica, eólica, solar, es 160 gigas. Estados Unidos tiene de eólica más que toda la capacidad instalada de Brasil. Ese gráfico lo encontré súper interesante, que aparecen aquí Honduras, Nicaragua y Uruguay. Eso aquí es la importancia que la generación, en este caso solar y eólica, tiene para esos países, o sea, la participación de esas fuentes dentro del total de generación. Entonces podemos ver que Dinamarca es casi 60%, Uruguay está con casi 30%, y yo realmente no conocía los casos de Honduras y Nicaragua, que tienen casi 20% de toda la energía generada. Entonces no estamos hablando de tamaños,
porque probablemente no son en capacidad de instalar y potencia muy grandes, pero es la importancia que tiene para esos países. Otra variable que es importante comentar son la cantidad de empleos que el mundo de generación renovable produce. El cálculo más reciente son 10 millones de empleos. Y aquí está separado en puntos 1,5 millones, que son los de hidroelectricidad de grande escala, que son las grandes hidroeléctricas, que serían esa gente aquí, y el resto aquí de las otras fuentes. Según Aveólica, que es una asociación brasileña de energía eólica, que ellos hacen una cuenta, y esa cuenta indica que se crean 15 empleos para cada megawatt. Esa es una realidad brasileña. Yo no sé si se repite para los otros países. Aquí tenemos las inversiones realizadas en un periodo de 10 años. Eólica y solar, obviamente, controlando grande parte de las inversiones. Las otras son muy pequeñas. Puedes ver que maremotriz, geotérmica, están todas aquí. O sea, el dinero está direccionado para esas dos fuentes. Aquí tenemos las inversiones de renovable en el mundo. Esto es lo que pasó de un año para otro, o sea, del 2017 de 2016 para el 2017, que es el último año que tenemos. Entonces, la solar aumentó 18% en términos de inversiones y todas las otras tuvieron una disminución, incluso eólica. Cayó en 12% las inversiones de eólica en el último año. Aquí tenemos las inversiones en en capacidad nueva, o sea, lo que entró en el último año. Las inversiones fueron concentradas en 42 billones de dólares en nuclear, 103 billones en fósiles, las grandes hidroeléctricas, 45 billones, y las renovables, que están agrupadas todas aquí, las hidroeléctricas pequeñas, solar, eólica, todas aquí, con 265 billones. O sea, estamos hablando aquí de 58% de todas las inversiones fueron para renovables. Eso aquí es una evolución de los costos de renovables en los últimos años. Podemos ver aquí que lo que se compara son los años de 2010 y 2017. Son 2 puntos, de 2010 a 2017. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la biomasa, y aquí son los valores medios, o sea, son considerados todos los proyectos en el mundo y se calcula un promedio, el promedio del 2017 y el promedio del 2007-2017. Entonces podemos ver que la biomasa tuvo una tendencia de caída leve, pero si comparamos con otras, por ejemplo, la solar en 10 años tuvo una caída súper importante. Tenemos aquí la heliotérmica de 0.33 para 0.22 y las eólicas también con una tendencia de caída offshore y onshore. Y las hidráulicas aumentando, que cada vez es más difícil construir una hidroeléctrica por todos los motivos que sabemos. Si vemos la situación de eólica en el mundo, solamente eólica, 539 gigawatts en la situación del 2017, y en ese año fueron incorporados más 52 gigas. Aquí podemos ver por país, China, solamente China entró con casi 20 de esos 52. En segundo lugar Estados Unidos, Alemania, España, Canadá, Italia, Brasil con 2 gigas. Esos son el top 10.
Aquí offshore, podemos ver que América del Sur no aparece, ni América Latina no aparece, porque no tenemos nada de offshore por estos lados. Yo no sé, no sé por qué, no he visto, porque potencial tenemos, ¿cierto? Pero no hay nada por estos lados. En relación a los fabricantes de turbinas, es una información interesante porque el mercado de fabricación de turbinas cambió y se equilibró. Antiguamente habían uno o dos que mandaban en el mercado y ahora tenemos tres muy fuertes. Aparte de Vestas, que ya habíamos comentado, la Siemens se juntó con Gamesa, está en 16.6, prácticamente empatados. Y aquí tenemos ese consorcio que está con 4 compañías, que es la Nordex. La verdad no es que estén juntas, esas 4 que tienen una participación de 5.2 hasta 2.6, son bastante grandes. La China Goldwind y Envision, que también es China. Ese es el mercado, cómo el mercado está repartido actualmente. La General Electric con 7.6. Aquí tengo una información interesante porque aparece el factor de capacidad medido en el mundo. El factor de capacidad por continente, por ejemplo, si vemos aquí, estamos hablando de offshore. Tenemos aquí los costos nivelados, dependiendo del continente. Tenemos los continentes que son más baratos que otros, que los costos son más competitivos. Y aquí tenemos onshore y offshore. El próximo slide tenemos los factores de capacidad. Los factores de capacidad dependen obviamente del lugar y depende si es onshore o offshore. Podemos ver aquí que hay unos factores de capacidad muy interesantes, 48%, el máximo en África. Si vemos Sudamérica, tenemos hasta 55%. Eso es el máximo. Y el promedio, que es aquí, el promedio es 40%, bastante alto en Sudamérica. Y aquí tenemos el factor de capacidad para offshore, que es un factor de capacidad también interesante, pero aparece solamente en los lugares donde existen emprendimientos. Norteamérica, 48%, factor de capacidad, y aquí están los costos también. Fotovoltaica, ¿qué pasó en el último año? 75 gigawatts incrementados. Por ejemplo, en el 2006, al menos 75 gigawatts fueron agregados. Eso significa 31.000 placas fotovoltaicas por hora. Eso fue un año atrás. Y la capacidad por región del mundo, tenemos aquí Alemania muy fuerte, China, Japón, Estados Unidos y aquí el resto del mundo. Capacidad agregada en los últimos, esos son los top 10 de capacidad agregada, o sea, lo que más instalaron durante el 2016. China, obviamente. China está ganando en todo, cualquier cosa que haya en términos de capacidad instalada, capacidad nueva, inversiones, es siempre mayor. La escala es muy absurda. Si vemos la capacidad agregada, 46% fue de China, 20% de Estados Unidos, o sea, lo nuevo que entró. Japón con 11%, el resto del mundo 8%. Entonces existe una concentración muy grande en pocos países. Es una información nueva que salió ahora. Una información nueva que salió ahora, que encontré muy interesante porque son los sistemas que están off-grid, que no están conectados a la red. Esa información yo no la había visto anteriormente y muestra la cantidad de unidades, o sea, de domicilios, de casas que están siendo instaladas off-grid. Entonces tenemos, obviamente esos sistemas utilizan baterías, porque son sistemas que necesitan de una batería para funcionar. Estamos hablando ahí de 25 millones, que es un número que me sorprendió bastante. Y aquí tenemos
y en esos países, normalmente son países que no tienen una red de distribución desarrollada. Pueden ver que son países que probablemente tienen un Producto Interno per cápita bastante bajo. Eso aquí se interpreta de la siguiente forma. Por ejemplo, India, ellos hicieron un estudio, obviamente, identificaron que existían 148 millones de hogares con potencial de instalar sistemas aislados. Y ellos ya atendieron 19%. Y la misma cuenta es hecha para los otros países, ¿no? Bangladesh, 17 millones y ya atendieron 13 millones. Eso aquí es más de lo mismo. Eso. Energía, los costos de la fotovoltaica en el mundo. Los costos de la fotovoltaica en el mundo pueden ver que varía y ve dónde India está. India está en uno de los menores costos, el menor costo del mundo. China también. O sea, el caso de China se justifica porque gran parte de los equipos son construidos ahí, son fabricados ahí, la mano de obra es relativamente barata comparada con otros países. Entonces, este costo se justifica fácil. Vemos en otro extremo, por ejemplo, aquí África, bastante alto el costo, un costo nivelado, es un costo promedio, y que considera todo el tiempo de vida de los equipamientos y una previsión de cuánto ellos van a generar durante el ciclo de vida de ellos. Eso que está considerado dentro del costo nivelado. Y aquí tenemos los factores de capacidad de la energía fotovoltaica en el mundo, por región. Es menor, ustedes pueden ver que es menor que el factor de capacidad de la energía eólica. En general no pasa de 23%. Un estudio que nosotros vimos en Brasil, más o menos las grandes centrales, las fotovoltaicas centralizadas, llegan a 23% más o menos. Pero las instalaciones en las casas, en los tejados de las casas, no pasa de 17%. Porque la casa tú no puedes controlar, o sea, la casa está ahí, el techo está ahí, tú no vas a mover la casa porque apuntándola para el norte. Entonces existen restricciones. Ahora para un proyecto de gran porte, tú escoges el lugar, tienes todas las variables a ser definidas. En relación a energía heliotérmica, tenemos por capacidad global España, España, como comenté, son uno de los protagonistas, Estados Unidos y el resto del mundo. Ahora Chile está con no sé cuál es si hay gente aquí que conozca ese proyecto del Atacama, no sé si está en construcción o está en operación, pero yo lo que escuché que es un proyecto que va a llegar a un gigawatt de energía heliotérmica. Lo que fue agregado de un año para otro fue bastante poco. La verdad salió hace poco tiempo el informe 2018, todavía yo no lo estudié completamente. Sí, es un punto importante porque todos esos proyectos de energía heliotérmica, ellos tienen sistemas de almacenamiento para aumentar el factor de capacidad. Y aquí tenemos los factores de capacidad de heliotérmica, todos con sistema de almacenamiento, entonces pueden llegar a 35% en media, 39% en África, América del Sur, y no aparece América del Sur aquí. Por eso que esos proyectos de Chile todavía no entraron ahí. Energía geotérmica. Son pocos los países que tienen geotérmica porque es necesario tener características sísmicas. Y esto fue lo que fue instalado en el último año. Entonces aparece aquí Indonesia con 39%, Turquía, y aquí aparece Chile, México y Honduras
con nuevos proyectos que entraron el año pasado. Si vemos a nivel general, podemos ver que quien tiene la mayor capacidad instalada en el mundo es Estados Unidos. En segundo lugar, Filipinas e Indonesia. Existen barreras financieras, es una energía cara, porque es necesario hacer un trabajo de exploración y perfuración. No es fácil. Y también una barrera geográfica porque la energía geotérmica está en locales muy específicos, entonces no se puede inventar muchas cosas. Donde hay potencial se puede y en los otros lugares no podemos hacer muchas cosas tampoco, ¿no? Biomasa, traje una información relativamente básica, ¿no? 14% de la energía consumo final por sector, ¿no? Aquí, lo importante aquí es la electricidad, 0.4%. ¿Okay? Y aquí tenemos la generación a biomasa por región. Vamos a ver que Unión Europea con 28%. No sé si ustedes vieron que cuando estamos observando los gráficos de generación de empleo, el segundo país en generación de empleo de renovables era Brasil. Básicamente por causa de la bioenergía, por causa de la caña de azúcar, que es una industria establecida hace bastante tiempo allá también. Entonces es una industria bastante madura. América del Sur está aquí. Aquí. Probablemente la mayor parte de eso ahí es Brasil. Aquí tenemos la tendencia. Bueno, es un poco más de lo mismo. Así los costos, eso que quería mostrarles. Los costos de biomasa, tenemos India y China dentro de los más baratos y dentro de los más caros Estados Unidos y África. En relación a la energía maremotriz no hay mucho que decir porque los proyectos son estos aquí, ¿no? Existen 536 megawatts de capacidad operacional, ¿no? Y más de 90% son de dos instalaciones de tipo embalse de marea. Yo mostré una foto de ella, que está como si fuese una represa, y una en Corea, que terminó en 2011, y la francesa de 240, que fue construida en 1966. Existen varios proyectos pilotos y de demostración, ¿no? Pero no son proyectos comerciales, son proyectos pilotos. Eso me parece que es el último slide de el panorama, ¿no? La idea de ese bloque de slide es para mostrar un poco el panorama y cómo ha evoluido las renovables en relación a capacidad instalada, a costos y a factor de capacidad. ¿Está muy rápido? ¿No? Por favor, ¿alguien tiene cómo conseguir agua? Por favor. Gracias. Quedan 5 minutos. Ya, y hacemos la pausa, ¿cierto? Entonces es mejor hacer la pausa porque si no va a quedarse en el medio del camino. Creo que es mejor hacer la pausa. ¿No? Ok, hacemos una pausa entonces de ¿cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? 20 minutos.